carácter, preparados con propósito, ¿no? Ahí cuando estaba hablando con el equipo, yo les dije, ¿qué piensan del nombre carácter? Y ellos me dijeron Tecate, sabor con carácter, ¿no? Y de ahí surgieron un montón de pensamientos. Pensamos en traer a Sylvester Stallone y que nos hablara de más box, pero finalmente decidimos que simplemente lo vamos a dejar en carácter, preparados con propósito. Creo que va a ser una serie que nos va a ayudar muchísimo a pasar temporadas difíciles. Creo que va a ser un tema que nos va a inspirar. Creo que va a ser un tema que va a depositar esperanza en nuestro corazón. Creo que va a ser un tema, una serie que nos va a ayudar a cambiar la perspectiva con la que vivimos cada día. Y que nos va a ayudar a tener los fundamentos correctos, los parámetros correctos en nuestra vida. Va a ayudarnos a calibrar la brújula de nuestra vida con la cual nos guiamos y tomamos decisiones diariamente. Carácter, ¿qué significa? Se conoce como carácter al conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona. Fundamentalmente en lo que se refiere a su modo de ser y de reaccionar frente a distintas circunstancias. Luego encontré este comentario también que me pareció muy importante. Dice, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno. Hemos confundido a veces temperamento con carácter. Creemos que una persona que tiene carácter es una persona iracunda, es una persona complicada. No, esa es una persona tóxica, es una persona conflictiva. Carácter no tiene nada que ver con un temperamento colérico, no tiene nada que ver con alguien que se enoja, con alguien que no le puedes decir nada. No tiene absolutamente nada que ver, porque ese es un temperamento. Pero el carácter es algo que se va formando y se ve afectado, dice, rotundamente. Y me llamó la atención estos dos factores que afectan o que influyen en el carácter de una persona. Número uno, rotundamente por la cultura. La cultura. Y es importante, y me parece importante, porque en Romanos Pablo nos invita a que no nos amoldemos al mundo actual. ¿Qué nos está diciendo? No te adaptes a la cultura, no te adaptes a las ideas, no te adaptes a los movimientos, no te adaptes a las modas, sino más bien renuévense con la palabra. Esa es nuestra cultura. Nosotros como Cristo creyentes, como personas que creemos en Jesús, no solamente creemos en Jesús, sino que adoptamos el modelo de Jesús, el carácter de Jesús, y tratamos de ser imitadores de quien Jesús era, de amar como Jesús amaba, de servir como Jesús servía, de vivir como Jesús lo hacía. Entonces, rotundamente afectada por la cultura. ¿Cuál cultura? La cultura del reino de Dios, la cultura de la palabra y el entorno social donde se forma cada persona. Y eso también es importante, porque no solamente es adoptar esta cultura, sino el entorno social. Hay un dicho muy viejo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no sé usted, pero por ejemplo a mí me ha tocado en ocasiones ir a compartir, en especial una ciudad muy que estimamos mucho, en Chilpancingo, Guerrero. Y yo tengo, se me pegan los acentos así. Entonces yo llegué un jueves y así como nosotros decimos leche, muchacha, el sushi, ¿no? Ellos usan mucho el sí pues, ¿no? Entonces para el domingo yo ya estaba predicando y el Señor quiere eso pues, ¿no? Y yo sabía que ya lo estaba haciendo. Y decía, esta gente va a pensar que los estoy imitando, los estoy arremedando. Pero no, es tanto convivir con ellos, tanto platicar con ellos, que terminas hablando como ellos. Y por eso es importante
el círculo social en el que tú te mueves día a día, porque va a terminar influyendo en tu carácter. Si te juntas con personas que critican, vas a terminar criticando. Si te juntas con personas que se victimizan, vas a terminar siendo una víctima. Pero si te juntas con personas de carácter, de principios, de diligencia, de esfuerzo, de rectitud, vas a terminar siendo influenciado y tu carácter va a terminar siendo moldeado por la sociedad en la que te desarrollas, por los círculos en los que te mueves. Y por eso es importante, no es clasismo, no es que haya excepción de personas, es que yo tengo que cuidar los círculos con los que convivo día a día, porque ellos terminan influyendo en mi carácter. Hemos estado hablando en la oración sobre el libro de Samuel, que por cierto, si no nos sigues en los tiempos de oración de lunes a viernes de 8 a 9, de verdad te invito a que hagas el esfuerzo de conectarte. Yo creo que el tiempo de oración es la mejor herramienta que la familia Amistad ofrece a la familia, porque es un momento en el que podemos estudiar, que podemos escudriñar la palabra, agarrar herramientas para el día a día. Así que si no lo estás haciendo, yo te invito a que te conectes a la oración. Si no puedes a las 8, puedes verlo después. Lo tenemos en Facebook, en YouTube, lo tenemos también en nuestra aplicación de Familia Amistad. Así que únete al tiempo de oración. Cierro el comercial. Entonces, hemos estado hablando sobre la vida de David durante las últimas 2 semanas. Y es muy interesante lo que hemos estado viendo, porque estamos viendo la transición del reino entre el rey Saúl, el primer rey que tiene Israel, y el famoso rey David. Y tenemos una comparación paralela constantemente entre las constantes malas decisiones de Saúl y las acertadas decisiones que hace David. Y cómo tenemos por un lado un rey que fue elegido porque tenía las habilidades, tenía las aptitudes, tenía las apariencias, pero no tenía el carácter para ser un rey. Entonces su reino fue fugaz. Pero por otro lado tenemos un joven que no tiene las apariencias, que a los ojos no cuadra con las características de un rey, porque un rey no solamente tenía que tener presencia, sino también tenía que tener destreza, tenía que tener una buena aspecto físico, altura, fuerza, porque el rey salía a la guerra. El rey no nomás estaba sentado en el trono. Pero aunque David quizás en el momento en el que fue ungido y fue elegido por Dios a través de Samuel, no tenía las características, no tenía las aptitudes, aparentemente no tenía las habilidades, sí tenía algo que Dios formó en él, y era carácter. Era el carácter de David que lo libró de las constantes malas decisiones, lo libró de tener decisiones que lo llevaran a pagar las consecuencias, a diferencia de Saúl. Y si algo diferencia entre Saúl y David, es el carácter. Es el carácter que David tenía para enfrentar cada situación. Familia, Dios tiene planes para tu vida. Tú no llegaste aquí con una agenda vacía a ver qué salía. No, tú llegaste aquí con un propósito de parte de Dios. Pero para llegar a esa promesa y para concluir ese propósito, Dios tiene que permitir sobre tu vida un proceso que forme el carácter necesario. Porque habilidades y aptitudes te llevarán a lugares que soñaste, pero solamente el carácter te sostendrá en esos lugares. Porque solamente con carácter puedes permanecer en las puertas que tus habilidades, tus aptitudes te pueden llegar a abrir. Es curioso ver cómo gente que de repente, ayer fue el sorteo de la uni, no sé si alguien estaba deseando por ahí ganarse la casa. Y es impresionante, pero como la gran mayoría de las personas que ganan algún tipo de estas rifas o le pega a la Lotería Nacional, pero la gran mayoría vuelve a una peor pobreza a la que se encontraba después de ganar este premio mayor. ¿Por qué? Porque esa persona recibió una bendición,
para la cual no estaba preparado mentalmente, emocionalmente. Y una bendición sin preparación puede ser tu peor maldición. Una bendición sin la preparación, sin el soporte, puede ser la peor maldición en contra de tu vida. La mejor casa, el diseño más bonito, sin el fundamento correcto, puede ser la peor catástrofe para tu vida. Y es importante, y es por eso que Dios nos ama tanto como para darnos algo para lo que no estamos preparados. Y podemos ver en la vida de Saúl y en la vida de David. Saúl, alguien que fue elegido al dedazo, alguien que fue elegido a la suerte, alguien que recibió el premio sin pagar el precio y pasar el proceso. Y podemos ver cómo esa bendición se convirtió en su peor maldición. Pero luego, por otro lado, vemos a un niño que recibe un llamado, recibe una promesa a los 15 años, pero no sube al trono inmediatamente, sino que Dios ahora comienza un procedimiento diferente y lo empieza a procesar y permite ciertas cosas en contra de la vida de David que van formando su carácter. Y porque hubo carácter, él tuvo un reino que no tiene fin. Porque de David vino Jesús y dice que su reino no tiene fin. Y si tú quieres que realmente lo que Dios tenga para ti no solamente sea una bendición temporal, sino que sea un legado que va de generación tras generación hasta 1000 generaciones, tú necesitas carácter. Vamos, dale un aplauso a Dios. Y ese es el motivo, esa es la razón por la cual Dios toma tiempo en entregarte promesas. No es porque Él no te la quiera dar, es porque quizás no estás listo para recibirla. Y te ama demasiado como para darte algo que te va a hacer pedazos. Entonces Dios te está preparando y está usando cosas, aún como cantábamos ahorita, aún cosas que el enemigo cree que te está desviando y te está destruyendo y aplastando tu fe. Pero Dios las está usando para fortalecerte, para fortalecer y solidificar tu carácter, para que tú tengas la aptitud no solamente de recibir lo que Dios tiene para ti, sino trascender en lo que Dios tiene para tu vida. Y es por eso que en ocasiones suceden cosas que no tienen sentido. Por eso suceden cosas en las que en momentos sentimos como que Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Y no es que Dios sea malo, y no es que Dios no cumpla sus promesas, y no es que Dios quiera solamente ilusionarte y luego decepcionarte. No, realmente Dios tiene la intención de bendecirte y de cumplir sus propósitos sobre tu vida. Pero primero se va a asegurar que tú tienes el carácter para soportarlo, que tú tienes el carácter para mantenerlo. Es por ello que Dios permite estas situaciones. Dios siempre va a estar más interesado en tu carácter que en tu habilidad. En este mundo, todo el mundo está enfocado en la habilidad, en los talentos, en las apariencias. Todos quieren el resultado sin el proceso. Pero Dios siempre está más interesado en desarrollar tu carácter, porque Él sabe que quizás tu habilidad y tu talento te pueden llevar a donde siempre soñaste, pero solamente el carácter te va a sostener a donde Dios te puede llevar. Billy Graham, uno de los predicadores más impresionantes, dijo esta frase: cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Cuando se pierde el carácter, todo está perdido. Cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Pero cuando se pierde el carácter, todo está perdido. Porque cuando tú tienes carácter, tienes la capacidad de volver a levantarte y de volver a empezar. Pero cuando tú no tienes el carácter, no tienes la capacidad de recuperar lo que pierdes. Si hay algo característico en hombres que podemos considerar exitosos, como Thomas Alva Edison, como Henry Ford, como Elon Musk, como muchos hombres que han impactado y han marcado este mundo,
es su capacidad de recuperarse aun cuando lo perdieron todo. Y la única razón es porque hubo en ellos carácter. Quiero compartir contigo 3 características de una persona con carácter débil. Es importante que entendamos que cada uno de los que estamos aquí tenemos mucho que crecer en nuestro carácter. Todos tenemos áreas de oportunidad donde debemos de mejorar en nuestro carácter. Nadie aquí tiene el 100% del carácter. Incluso el mismo David, de quien vamos a estar aprendiendo hoy, vamos a ver que David también tuvo fallas en su carácter. David también estuvo a punto de echarse a plato a Nabal, pero hubo una mujer que interfirió, lo aplacó y le dijo: no cometas tal error. Y David se detuvo, porque todos tenemos la oportunidad de crecer en nuestro carácter. Y la primera característica de una persona con carácter débil es que el egoísmo es su brújula. El egoísmo es su impulso para caminar. El parámetro de decisión está basado en el egoísmo de la persona, y para eso vamos a leer una situación donde Saúl se encuentra, y esto está en 1 Samuel capítulo 18 del verso 6 al 9. Dice: ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, está hablando de cuando David mata a Goliat, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y pandaretas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Si supiera, ¿no? Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Saúl no soportaba el hecho de que alguien más tuviera un poco mayor atención que lo que él tenía. Pudiéramos decir: hey, eso es envidia. Sí, pero la envidia viene de un corazón egoísta. Viene de un corazón que cree que él merece todo, que todo lo que tiene es porque se lo merece, es porque se lo ganó. Y Saúl se había olvidado que ese reino no era suyo, sino que Dios lo había puesto en ese lugar. Y cuando uno comprende que todo lo que tengo le pertenece a Dios, que todo lo que soy es por lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces ese es un antídoto para no ser guiado por el egoísmo. Una persona de carácter débil es una persona que deja que el egoísmo, que deja que la envidia sea la brújula de sus decisiones. Y después de esto vamos a ver a Saúl cometer error tras error. Va a dejar vulnerable al país por estar persiguiendo a un joven por su egoísmo, por sus inseguridades. Mi amigo, cuando tú y yo estamos dejando que nuestra prioridad sea nuestro propio beneficio, nuestra brújula está descalibrada. Cuando tú y yo, todo lo que estamos pensando es lo que me beneficia, cómo yo saco provecho y yo qué gano de esta situación, tu brújula está descalibrada. Y por más que tú sientas que estás yendo en la dirección correcta, estás yendo a un lugar de estancamiento y de destrucción. Por eso Jesús, cuando llegó, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por eso Jesús decía: yo no he venido para que me sirvan, sino he venido a servir. Yo no he venido para pedir, sino que yo he venido para dar, porque Jesús sabía que ese era el corazón correcto para ser dirigido sobre la tierra. Y cuando tú y yo constantemente estamos pensando en nuestro beneficio, nuestra brújula se comienza a descalibrar. Te voy a ser bien honesto y voy a abrir mi corazón para que veas que no soy perfecto. Seré guapo, pero no perfecto. Es broma, es broma. Ayer, soberbio, ¿verdad? Eso me pasa por juntarme contigo, Yuri. Yo era bien humilde.
Ayer, sábado, día de descanso del trabajo, después de una semana pesada, nos levantamos, Karina y yo fuimos a comprar una guitarra para niños y luego fuimos a envolver los regalos que entregamos ahorita. Llegamos a la casa, me pongo a estudiar para el día de hoy. En eso baja Karina y me dice: ¿qué vamos a comer? Pues ahorita voy a ver, hablo, pido un sushi, salgo, empiezo a cocinar unos pollitos que teníamos empanizados y luego tengo que hacer mil cosas. La persona que donde pedí el sushi me habla y me dice: ¿sabes qué? No tengo terminal y yo no tenía efectivo, entonces pues tuve que ir yo a recoger la comida. Total, cuando llego al carro dije: Manuel Moreno al servicio de la comunidad. O sea, y justo después de eso vino un pensamiento: y no hay mejor manera en la que puedas vivir. No hay mejor manera en la que tú puedas vivir que pensando en tus hijas, que pensando en tu esposa, que pensando en la congregación, que pensando en los demás. No hay mejor manera, porque cuando tú estás pensando en servir a los demás, en beneficiar a los demás, entonces tu brújula está calibrada. Pero sé que ahora suena bonito, pero en ese momento me dio vergüenza que me estaba convirtiendo en la víctima y diciendo: aquí ando sirviendo a todo el mundo, ¿y quién me sirve a mí? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, no consideró ser Dios como algo que aferrarse, no consideró que todos me sirvan, que todos me den, que todos piensen en mí, que todos me regalen. Eso es tener carácter, saber que yo soy menos importante. Eso es tener carácter, saber que la vida no se trata de mí, no se trata de Manuel Moreno, no se trata de mis propósitos. ¿Sabes? David estaba más comprometido con su carácter que con su propósito. Porque a veces nosotros nos perdemos ahí. Nos perdemos. Es que mi propósito es ser predicador. Es que mi propósito es ser el empresario. Sí, pero ¿quieres ser un empresario con carácter? Empieza desde abajo. Conoce las tareas más básicas. Conoce los nombres de tus empleados. Involúcrate en los procesos. Y entonces vas a tener el carácter para sostener la bendición que Dios quiere depositar sobre tu vida. Una característica de una persona con carácter débil es que constantemente el egoísmo, su egocentrismo es la brújula. Entonces siempre vive desequilibrado, siempre vive norteado, porque no tiene el carácter para mantenerse firme en el plan y en el propósito que Dios tiene para él. ¿Qué estaba haciendo Saúl persiguiendo a un joven cuando tenía que defender una nación? ¿Qué estás haciendo peleándote en tu casa cuando hay mil cosas que quieren destruir tu familia? ¿Qué estás haciendo peleándote con otras iglesias mientras hay cientos de personas que necesitan escuchar la voz y el mensaje de Dios? Pero cuando estoy pensando en mí, en cómo yo hago las cosas, en cómo a mí me gustaría, en lo que yo quisiera, entonces me desenfoco. Y eso se vuelve mi peor perdición para lo que Dios quiere para mí. El único motivo y la única razón por la cual hacemos esto es por dos razones. Número uno, por nuestro egoísmo. No queremos perder el beneficio o la oportunidad. No, pues es sábado, hoy me toca descansar. ¿Cómo voy a perder este beneficio que me gané trabajando 60 horas a la semana? ¿Cómo? Número dos, porque no confiamos que aunque pierda este beneficio, vivir bajo los principios y vivir como Dios manda puede traer una mayor recompensa. No confiamos que Dios ve lo que hacemos en el anonimato. No confiamos que Dios ve nuestro esfuerzo. No confiamos que de Dios viene nuestra recompensa. Y entonces vivimos defendiéndonos. Saúl se había olvidado que el que lo había puesto ahí era Dios. Él no se lo ganó, no hizo nada para ganarse el trono. Dios se lo había dado. Y si Dios lo había llevado ahí, Dios lo iba a sostener. Pero estaba tan enfocado en él que descuidó la responsabilidad que tenía de cuidar un reino. Número dos, segunda característica: prefieren lo fácil que lo permanente. Una persona que no tiene carácter siempre está buscando lo más fácil. Siempre está buscando cómo me hago más pato en el trabajo, cómo trabajo menos, cómo pago menos en la cuenta. Siempre está buscando
una salida fácil en lugar que algo permanente. Una persona, mi amigo, y créeme que al decir esas características estoy hablando de mí. Esto es algo que nace dentro de mí. Y si me voy al baño mientras traen la cuenta, no se haga. El otro día fuimos a los tacos, Andrés y yo, mi jefe, vengo, pagó los tacos el concuño. Buscando cómo me hago, así como que trabajo. Voy a caminar rápido por la planta para que todos piensen que ando bien apurado, pero no ando haciendo nada. Porque nada más estoy pensando en lo inmediato, en lo temporal, pero no estoy pensando en lo permanente. Ahora, una persona débil de carácter no dice, prefiero lo inmediato que lo permanente. No lo piensa, porque es un acto que fluye dentro de él. Ese es su carácter. Es más, no le da la mentalidad para pensar que está yendo tras algo temporal y no algo permanente. Pero una persona con carácter dice, eso puede ser un beneficio hoy, pero va a ser un castigo el resto de mi vida. Una persona con carácter dice, quizás aquí no voy a recibir la recompensa, pero mi Padre que está en los cielos, Él ve mi trabajo, Él ve mi diligencia, Él ve mi honradez, Él ve mi esfuerzo, Él ve mi fidelidad, Él ve mi lealtad, y de Él viene mi recompensa. De Él viene mi recompensa. Una persona débil en carácter, mi amigo, y analízate si tú eres alguien que constantemente está sacrificando lo permanente por lo rápido. Está constantemente haciendo su parámetro de criterio no es qué va a traer un beneficio a largo plazo. No, su parámetro es qué va a ser más rápido, qué va a ser más pronto. Cuando estamos pensando, sobre todo los hombres, ¿cómo genero más dinero? ¿Cómo traigo más feria a la casa? ¿Qué es lo primero que queremos? Algo que sea grande y rápido. Pero las cosas que permanecen toman tiempo. Las cosas que valen la pena, mi amigo, toman tiempo. Toma el ejemplo de Saúl, alguien que recibió el trono de la noche a la mañana, pero su reino no llegó ni a una generación. Sin embargo, vemos a alguien que nunca eligió lo fácil, sino que eligió lo correcto, y ahora tiene un reino que no tiene fin. Una persona débil de carácter es una persona que constantemente se inclina, otra vez, no lo piensa. No. El subconsciente es tan astuto, no piensa, simplemente se inclina siempre hacia ir a lo más fácil, a lo más rápido, en lugar de estar buscando no precisamente lo más rápido, es lo más permanente. Característica número 3. Les interesa más su reputación. Una persona de carácter débil está más interesada en su reputación que en su carácter. Una persona débil de carácter, una persona débil de identidad está más preocupada por los likes que pueda recibir siendo una falsedad que por la verdadera aceptación siendo quien realmente es. Está más preocupada por lo que van a pensar de mí, lo que esto va a decir de mí, lo que otros van a hacer por lo que yo estoy haciendo. Saúl, ese era su problema, que constantemente estaba tomando decisiones buscando agradar al pueblo en lugar de estar buscando seguir a aquel que le había dado el trono y la oportunidad. Mi amigo, una persona débil de carácter es aquella que constantemente está preocupada por agradar a la gente, por quedar bien con el jefe. Y no hay nada de malo de quedar bien con el jefe, pero si tú estás más comprometido con tu jefe que con Dios, entonces tu jefe es tu Dios. Entonces tu jefe te va a tener que sostener, entonces tu jefe te va a tener que defender. Pero cuando tu compromiso está con Dios, entonces Dios tiene su compromiso contigo. Pero no podemos estar más comprometidos con lo que aparentamos. No podemos estar más comprometidos con lo que la gente piensa. ¿Es bueno tener una buena reputación? La Biblia nos habla del buen nombre. Es importante, pero nunca más importante que tu convicción. Nunca más importante que tu carácter. Y eso me encanta de David.
Eso me encanta de David, porque David, al igual que Saúl, también tenía hombres que lo seguían. Y cuando lo estaban incitando a David a matar a Saúl, David estaba más comprometido con Dios que con su gente. Y tiene tanto que enseñarnos esto respecto a carácter. John Wooden dijo: preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. No está diciendo no te preocupes por la reputación. No está diciendo que hagas de tu vida un papalote y que todo el mundo tenga cola que pisarte. No. Nomás está diciendo, sí, preocúpate por tu reputación, pero más por tu carácter. Dice, porque tu reputación es lo que otros creen de ti, mientras tu carácter es lo que realmente eres. Mi amigo, el carácter es imprescindible para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios ya te puso talentos, aptitudes y habilidades. Hay niños, a veces vamos al entrenamiento de fútbol de mis hijas y hay niños que digo, ¿qué onda con este chamaco? O sea, se apellida Messi o Ronaldo, ¿qué onda? O sea, ya está la habilidad y el talento. Pero ¿sabes cuántos de los amigos con los que yo jugué fútbol realmente tuvieron el carácter para sostenerse en las oportunidades? Gente con menos habilidad y con menos aptitudes llegó a debutar en primera división que gente con la habilidad pero con debilidad de carácter. Porque llegaban y en su primer cheque echaban todo a perder. En su primera concentración se armaban unas fiestotas y echaban todo a perder, porque tenían el talento pero no tenían el carácter. Y quizás no es que Dios no te quiera dar esa promoción en tu trabajo, no es que no te quiera dar ese aumento, no es que no te quiere bendecir y hacerte prosperar. Simplemente Él está viendo que esta bendición sin la preparación necesaria puede ser tu peor maldición. Ahora quiero compartir contigo 3 aliados de tu carácter. 3 aliados, 3 cosas que van a ayudarme a fortalecer. Decíamos que todos tenemos que fortalecer áreas de nuestro carácter. Nadie aquí tiene 100, nadie aquí está completo, nadie aquí es un role model para el carácter. No, todos estamos caminando hasta llegar a la medida, a la altura del varón perfecto que es Jesús. Pero de ahí en fuera todos, desde el rey David hasta el más pequeño, tenemos algo que trabajar en nuestro carácter. Número 1, primer aliado de mi carácter: vive con principios. Vive con principios. Y cuando hablo de principios, no hay otro principio que este. Vive con principios. Ve lo que dice en este versículo. Dice, ahora es tu oportunidad. Está David en la cueva. Saúl lo está persiguiendo. Saúl, de carácter débil, dejó vulnerable a su nación y está persiguiendo a un muchacho, el cual lo hace sentir inseguro. Saúl va caminando, de repente le da un torzón, le dice a los guardias, quédense aquí, voy a ir a la cueva, voy a ir a hacer del baño. Cuando entra Saúl a esa cueva, está David y sus 600 hombres que se le han aliado. Y cuando lo ven en la posición más vulnerable en la que pueda estar alguien, le dicen, David, este es tu momento. Ve lo que le dicen, te aseguro, dice, ve lo que dice, verso 4, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Sabes, cuando tú y yo no tenemos principios, seremos guiados por las verdades de quienes nos rodean. ¿De dónde sacaron estos hombres que Dios le había dicho eso? ¿De dónde? Y en muchas ocasiones tú y yo tomamos decisiones creyendo que Dios no lo puso. Dios me abrió esta puerta. Dios me lo puso aquí, mira, en charola de plata para darle matarile, para hacerlo pagar por lo que ha hecho. Continúa. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haberle cortado el manto a Saúl. ¿Sabes? Ese se le remordió la conciencia
no es más que el Espíritu Santo diciéndole: esto no te corresponde, esto no te toca a ti, esto que estás por hacer no es lo correcto. Y me encanta que la Biblia lo haya puesto como se le remordió la conciencia. Y que no fue entonces un ángel descendió del cielo y le habló a David, porque entonces todos tendríamos un argumento para decir: Dios, tú no me detuviste. Pero cuando dice se le remordió la conciencia, ¿a quién no se le ha remordido la conciencia antes de hacer algo? ¿A quién no antes de empezar a gritar en casa o después de gritar en casa empieza: eso no estuvo bien? Mi amigo, ese es Dios. Esos son sus principios diciéndote: ese no es tu carácter, eso no eres tú. No necesitas levantar la voz para demostrar que tú eres la autoridad. Vive con principios. Dice: y David les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. ¿Sabes? ¿Ves esto? David no solamente creía en los principios, David vivía en los principios. La gente está harta de que los cristianos sabemos lo que debemos de hacer, pero que no lo hacemos. La gente está harta que seamos unos doctrinados del bien, de poner la otra mejilla, de perdonar las ofensas, del trabajo, de la diligencia y de la honradez. Tenemos maestría en conocimiento de la palabra, pero la gente está harta de que no lo vivamos. David no solamente creía en los principios, él vivía en los principios y defendía esos principios. Me encanta esto de David. David anteponía los principios de Dios que su beneficio. Oye, Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, pero David decía: esto va en contra de los principios de Dios. Y yo sé que quizás en tu trabajo estás viviendo muchas injusticias, pero asegúrate que no estás buscando más tus beneficios que los principios de Dios. Porque para seguir los principios de Dios, amigos, se requiere carácter. Me acuerdo uno de los consejos más sabios que mi papá me dio. Cuando a veces en una ocasión hice un proyecto y otra persona, hermano en la fe, tomó el proyecto y fue con el presidente de la empresa y lo enseñó. Yo estaba enrabiado y mi papá me dijo: hijo, deja que las cosas caigan por su propio peso. 10 años después yo sigo trabajando con esta empresa. 10 años después sigo teniendo la confianza del dueño de esa empresa. Hubiera sido tan fácil subir y decir: ese proyecto es mío, esa idea es mía, yo la planeé. Pero se requiere más carácter y más fe para confiar que Dios es quien me hace justicia. Versículos después, David sale contra Saúl. Vamos a darle un aplauso a Dios. Más adelante, porque David no es un costal de box para que todo el mundo le dé. Sale David, le grita a Saúl cuando está lejos y dice: mi rey, aquí está la prueba de que yo pude haberlo matado, pero Dios me libre de levantar la mano contra el ungido del Señor y que Él se vengue, que Él sea el juez sobre esta situación. Mi amigo, cuando tú y yo tomamos la justicia por nuestras manos, le estamos diciendo a Dios: tú no eres lo justo suficiente, deja que yo me haga cargo. Cuando tú y yo vivimos comprometidos con los principios de Dios, vamos a poder ver el compromiso de Dios con sus promesas. Cuando tú y yo ponemos por delante la palabra de Dios, ponemos por delante lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a ver cómo Dios nos pone por delante en sus promesas. Pero es hasta que estamos comprometidos. Carácter no es temperamento fuerte, es principios fuertes. Carácter no es temperamento fuerte, es principios fuertes.
Esto es inamovible en mi vida. Oye, pero ¿qué no estás viendo? No lo voy a hacer, porque mis principios son más fuertes que mis beneficios, que sacar provecho de una situación. Número 2, si me puede acompañar la banda, por favor. Número 1, vive en principios. Número 2, sé paciente. No hay una señal más evidente de una persona débil de carácter que alguien impaciente. Ahí en la planta me toca ver mucha gente con un chorro de potencial, mucho potencial. Muchas veces no se los puedo compartir porque sé que ni siquiera tienen el carácter para tomar un comentario como ese, y que si se los digo el viernes, el lunes van a querer que les dé un aumento, que los haga supervisores, que los haga subgerentes, porque son impacientes. Llegan a la entrevista, le dices vas a empezar en tanto, si vamos a ir midiendo tu desarrollo, y entonces podemos hablar de un aumento. Arreglan algo y, oiga, ahí le encargo un aumento. Y impacientes, o sea, no saben esperar. Quieren las cosas de microondas. Se conforman con pura Maruchan. Mi amigo, para el carácter hay que ser paciente. Una característica de alguien con carácter es ser paciente. Es ser paciente. Es saber esperar. El momento va a llegar. La oportunidad se va a abrir. Yo solamente tengo que asegurarme que estoy preparado para cuando la oportunidad se atraviese, para cuando la oportunidad se abra. Sé paciente. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. No te canses de hacer el bien. No te canses de ceder. No te canses de servir. No te canses de ayudar. No te canses de intentar. No te canses de buscar. No te canses, porque a su debido tiempo, en su momento, Dios, quien es justo, te dará la cosecha de lo que has sembrado. Sé paciente. Me ha tocado ver en ocasiones personas para las cuales traía un plan. No, ya me voy porque aquí no aprecian mi trabajo. Así te faltaba. Así. Sé paciente. Sé paciente. Aficionados que van al partido, ¿no? Minuto 89. Ya que vamos a andar ganando, vámonos. Y luego, gol. Impacientes. Pero sobre todo, sé paciente con la obra de Dios en tu vida. Sé paciente. Yo sé que tú ya quisieras ver los resultados de los cambios en tu vida porque Jesús llegó a ella. Sé paciente. Yo sé que tú quisieras ya haber dejado ese vicio. Sé paciente. Sé que quisieras ya haber cambiado tu temperamento. Sé paciente. Sé que quisieras ya haber recuperado tu matrimonio. Sé paciente. Sé que quisieras ver a tus hijos rendidos a Dios, pero te digo, sé paciente. Porque si el proceso es grande, la promesa lo es mucho más. Porque si la siembra es larga, la cosecha lo es mucho más. Sé paciente. Sé paciente. Quizás estás viviendo un momento de prueba. Sé paciente. Dice, los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, volarán como las águilas. Sé paciente. Aprende a esperar en Dios, haciendo tu parte, pero esperando en Dios. David, te contaba ahorita en el verso 12, dice que el Señor juzgue entre nosotros dos.
Sé que el Señor, perdón, me vengue de usted, pero mi mano no se va a alzar contra ti. Sé paciente. ¿Estás viviendo una injusticia en tu trabajo? Sé paciente. Quizás no vas a cosechar en esa empresa, pero vas a cosechar. Sé paciente. Sé paciente, mi amigo. Nos hemos acostumbrado a todo rápido. Todos lo queremos todo rápido. Hay que ser pacientes. ¿Tú crees que yo no quisiera ver este lugar a reventar? 2, 3 reuniones, 3, 4 ubicaciones. Pero hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, haciendo nuestra parte y siendo paciente. No te desesperes. No metas tus manos para acelerar la obra. David fue alguien paciente que estuvo más comprometido con sus principios que con su propósito. Hay gente que está más comprometida con su propósito que con sus principios. Es que Dios me llamó a ser un empresario exitoso y el fin justifica los medios. No, mi amigo, porque si tú tomas tu camino, entonces es tu responsabilidad. Pero cuando tú tomas el principio y los caminos de Dios, entonces Dios es el que está comprometido con su palabra. Sé paciente. ¿Te acuerdas esa historia donde el ángel del Señor se le aparece a Abraham y le dice que le va a dar un hijo y que su descendencia va a ser numerosa? ¿Qué pasa al año? Sara se desespera y le dice: ¿sabes qué? Pues ahí está mi esclava, ahí está mi sierva, ten un hijo con él. La impaciencia. Y tuvieron Ismael. Los ismaelitas siempre fueron un problema para los judíos. Sé paciente. Sé paciente. Y sé que no es tan fácil en ocasiones ser paciente. No te estoy diciendo como algo que yo domino. Soy la persona más impaciente. Yo me paro enfrente del micro y cuando le queda un segundo abro la puerta. Soy una persona que en el carro le quiere sacar la vuelta a todo mundo. Karina me regaña, me dice: no hay nada más egoísta que dar vuelta en doble fila. Pero soy impaciente. Sé que es difícil. A veces quizás estás pasando por esterilidad y dices: entonces no hago un in vitro, entonces no hago un intento. Sé que estás peleando por encontrar el amor de tu vida y dices: entonces no hago nada. Pero es indispensable para ser paciente que primero tengas principios, porque era eso lo que le hablaba a David, si debía atacar o si debía esperar. Mi amigo, y si tú no vives en una comunión con Dios donde Él te revela sus principios, porque tú puedes leer y tener los principios aquí, pero cuando el Espíritu de Dios los habla a tu vida, esos se quedan aquí. Y eso entonces forma el carácter. Y entonces tienes las convicciones para decir: voy a ser paciente. Esto me corresponde hacer, estas decisiones voy a tomar, pero voy a ser paciente en Dios y en lo que Él está haciendo en mi vida. Sé paciente. Quizás has estado tratando de forzar cosas y por eso no se ha dado el resultado, porque simplemente aún no es el tiempo. David tuvo que esperar 15 años y tomó Judá y tuvo que esperar otros 7 años. Abraham tuvo que esperar 25 años. José tuvo que esperar 13 años. Jesús tuvo que esperar 30 años. Tú tienes tu tiempo. Sé paciente. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer tu parte. No te canses de esforzarte. La promesa de Dios se puede tardar, pero llegará. La promesa de Dios puede tomar mucho tiempo, pero nunca fallará, porque Dios siempre cumple
sus promesas. Dios no sabe fallar. Él nunca habla en vano. Él nunca habla a la ligera. Así que sé paciente. Si esa promesa, si ese sueño viene de parte de Dios, esa promesa va a llegar. Y número 3, otro aliado para el carácter: confía en sus promesas. Número 1, vive en principios. Número 2, sé paciente. Número 3, confía en sus promesas. Si algo sostuvo a David en tiempos de dificultad, fueron las promesas de Dios sobre su vida. Porque la gente y el tiempo te podrá robar oportunidades, pero nunca te va a poder robar las promesas que Dios tiene con tu nombre. Mira este Salmo 1, del verso 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. ¿Te acuerdas que hablábamos de carácter, que tenía que ver con la cultura y tenía que ver con las influencias sociales? Dice: más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Está diciendo: bienaventurado aquel que cuida su cultura, que cuida sus círculos, que cuida de lo que se alimenta, que teme a la ley del Señor, de día y de noche medita en ella. ¿Qué está diciendo? Que vive, que desayuna, come y cena los principios. Ve, aquí viene la promesa: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Paciencia. A su tiempo, no a tu tiempo, a su tiempo. Porque tú eres su vid, tú eres su árbol, tú eres el fruto, tú eres el pámpano. Él es la vid verdadera. Así que sé paciente, que en su debido tiempo la promesa, que fue como una semilla, va a dar su fruto sobre tu vida. Para esperar por la promesa se requiere carácter. Vamos, cierra tus ojos. No sé lo que estás atravesando, pero hoy te quiero animar a mantenerte firme. Sigue siendo fiel a Dios. Sigue comprometido con lo que Dios te ha llamado. No te desesperes, confía en Él. Confía en sus caminos, confía en sus procesos, confía en sus maneras, confía en sus planes. Y te aseguro que puedes estar seguro de que su promesa llegará. Vamos. Dios no se ha olvidado de ese anhelo. Dios no se ha olvidado de tu propósito. Dios no se ha olvidado de tu persona. Dios no ha pasado por alto las ofensas que has tenido que soportar, las injusticias que has tenido que vivir. No ha pasado por alto las lágrimas que han salido de tus ojos. No ha pasado por alto el dolor. No ha pasado por alto tu angustia. Él no ha pasado por alto tu soledad. Él no ha pasado ninguna de las cosas que han sucedido en contra de tu vida. Él no las ha pasado por alto. Y como nos hablaba Víctor en esta mañana, que así como esas cosas que han sucedido parecen como murallas que se construyen en contra de nuestra vida, estoy seguro que a su debido tiempo, quizás no va a ser en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero en la séptima, que significa perfección, que significa el momento justo, esas murallas que te separaban van a ser la catapulta que te van a llevar a lo que Dios te había prometido. Así que sé paciente y confía que Dios está contigo, que Dios es quien te defiende, que Dios es quien sostiene tu vida en tus manos. Él tiene el propósito. Él no va a abandonar la obra de sus manos. Él no va a parar en tu vida hasta terminar la obra que ha iniciado contigo. Nada más sé fuerte, sé valiente, ten el carácter para soportar la injusticia, ten el carácter para enfrentar la adversidad, ten el carácter para apagar tus miedos, ten el carácter para pagar a tus enemigos, ten el carácter para mantenerte firme en una sociedad que se mueve como las olas de aquí para allá. Mantente firme y verás, si no ves la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es lo que Dios ha dicho. No te he dicho que si tú puedes creer, entonces verás la gloria de Dios. Mi amigo, te aseguro, si tú te puedes mantener firme en estos principios, si puedes mantener tu lealtad sólida con Dios,
tarde que temprano, y más temprano que tarde, llegará la promesa que Dios ha hecho a favor de tu vida. Vamos, ponte de pie. Señor, gracias. Gracias porque a veces es desesperante, es frustrante ver a mis enemigos triunfar. Es desesperante que a veces ya no es lo duro sino lo tupido. Señor, a veces gracias por recordarme que no estoy solo, no soy un huérfano. No, Señor, yo tengo un escudo, tengo un baluarte que me defiende. Señor, gracias por recordarme que la batalla no es mía, la batalla es tuya. Señor, gracias por recordarme que esta persona llamada Emanuel no es un proyecto personal, es un proyecto divino del Rey de Reyes. Que tú eres el que sostiene esta vida, que tú eres el que me defiende, que tú eres el que me ayuda. Señor, ayúdame a vivir más comprometido con tus principios. Cuando mis emociones y mi impaciencia están ahí diciéndome actúa, termina, corta, Señor, que se me remuerda la conciencia, recordándome que fui llamado a mucho más, que yo soy más que una traición, que yo soy más que un fracaso, que yo soy más que una reputación. Señor, yo soy la obra de tus manos. Señor, gracias, gracias por lo que estás haciendo en cada corazón. Yo te pido que hoy a cada persona que viene desanimada, cada persona que ha estado viviendo desmotivada, cada persona que siente como que pues aquí estoy jugando en esta vida, Señor, hoy tu Espíritu traiga un aliento y una convicción de propósito. Traiga un aliento y una convicción de esperanza, de fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, confiamos en tus tiempos, confiamos en tus caminos, confiamos en tus maneras, y que en su debido tiempo veremos el fruto que tú nos has prometido, el fruto que tú planeaste aún antes de que yo lo pudiera conocer. Te damos las gracias, amado Dios. Recordamos que tú eres bueno, que tú eres fiel, que no duerme el que nos cuida, Señor, y que el que pone en ti su esperanza nunca será defraudado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.